Amigos, analista político. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, arranco por ahí. Ayer decía Alejandro Borenstein que hay un triángulo, el triángulo de hierro, como dijo el presidente, pero que no es equilátero sino isósceles, que hay dos lados más bien parecidos, idénticos, y un tercero, Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Se puede ver esto en la gestión? Sí, hay una referencia y además te diría que por una elemental cuestión de parentesco es Claro. Javier y Karina, digamos, ¿no? Obviamente Santiago Caputo es una persona, digamos, que está totalmente compenetrada de esa cuestión, pero bueno, siempre nunca va a tener el apellido, ¿no? Claro. Después del envalentonamiento de la semana pasada, que fue todo, salía todo, inflación, ¿qué ves? ¿Cómo se acomoda o cómo se para frente a este éxito el gobierno? Bueno, primero en 15 días tenemos el primer año de gestión, con lo cual a partir de eso te podrás imaginar, digamos, toda la cuestión de lo que tiene que ver con el balance, que el gobierno le va a dar positivo en cuanto a los indicadores económicos y en cuanto al control de la gobernabilidad, que quizá era digamos, la principal interrogante por la falta de experiencia, la falta de equipos, etcétera. Eso en primer lugar. Segundo, me parece que va a pasar tranquilo el verano, digamos, salvo que pase algo a nivel internacional, pero en principio va a pasar tranquilo el verano. Diciembre, que siempre es un interrogante, y, digamos, arranca muy tempranamente el cronograma electoral el año que viene. Recordemos que con la reforma electoral se adelanta un mes el cronograma, ¿no? Vos empezás a presentar alianzas a principios de mayo, antes era a principios de junio, ¿no? Con lo cual arrancás y te encontrás con el año electoral. Claro. Entonces, prácticamente yo diría que va a ser muy difícil, además con esta fragmentación que existe en las dos cámaras, que tengamos un año legislativo muy fecundo, digamos, ¿no? ¿Cuál crees que fue el acierto principal del gobierno para que la imagen, por ejemplo, haya vuelto a subir, hay tranquilidad cambiaria? Bueno, a ver, los indicadores económicos obviamente ayudaron a que algo de que la fórmula Milei, digamos, estaba correcta en ese sentido, ¿no? El dólar se aquieta, baja el riesgo país, los mercados financieros aplauden, etcétera, etcétera. Me parece que eso fue acompañado con para mí, digamos, un hecho clave en todo esto, que es evitar que le impusieran dos leyes, o mejor dicho, sostener dos vetos, ¿no?, presidenciales. Porque ahí es como diciendo, entonces no pasarán, ¿no? Digamos, ahí está la habilidad política final. Porque al final, aprobar la primera gran ley bases y el paquete fiscal, era un poco como darle una primera ley al presidente que llegaba. Pero después tener que resistir, digamos, el embate opositor ya era mucho más complicado. Y lo logró. Con lo cual ahí... Con las críticas del presupuesto universitario, las jubilaciones, más allá de lo que podemos pensar, evidentemente ahí había una discusión política sensible y fuerte. Sí, totalmente así. Lo que pasa es que, viste que la opinión pública hace balances, no es que le gusta todo o no le gusta nada. En ese balance va por el lado negativo el tema universitario y el tema jubilaciones, pero también es cierto, digamos, que justo cuando la economía, digamos, empieza a despegar lentamente y empiezan a pasar cosas en la economía que los economistas dicen no va a pasar, como por ejemplo que en esta segunda parte del año el gobierno pudiera acumular dólares, porque estacionalmente no sucedía. Entonces dice, bueno, evidentemente algo ve que el resto no ven y hay que darle la derecha, digamos, si en ese punto se consolida. Ahí la pregunta es cómo se va a armar la oposición, o sea, totalmente atomizada en todos. Digo, mirá el PRO, mirá los radicales, bueno, ni mirá el peronismo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que básicamente vamos a ver seguramente como tres actores, ¿no? El oficialismo, con el PRO un poco más, un poco menos, digamos, depende del distrito, pero básicamente va a estar ahí, no hay mucha alternativa. En la medida en que le vaya bien al presidente, es muy difícil, digamos, que el PRO pueda decir, no, yo voy como un opositor crítico a esta cuestión. Unión por la Patria, que un poco más, un poco menos, básicamente se va a mantener, veremos qué hace Massa. Y después habrá alguna tercera alternativa que tendrá, digamos, candidatos en algunos distritos, quizá Randazzo en provincia de Buenos Aires. Nunca arranca la tercera vía. Bueno, ok, pero digamos, lo que te quiero decir es que va a estar, algo va a haber. Algo va a haber. Algo va a haber, por lo menos en los principales distritos. Cuando hablabas de cómo está el presidente hoy, el profe Rubén Rabanal traía el índice de la Ditela, que pregunta hace mucho tiempo, que vale la pena compartirlo,
porque si bien tenés los promedios, abajo el numerito es el promedio, es interesante ver el primer año de cada uno de los presidentes, ¿no? Sí. O sea, que, para entender también, fíjate que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, sus primeros años eran complicados. Sí, o sea, sí, totalmente. En cambio el presidente Milei repunta. A ver, estoy viendo Macri está ahí. No, el primer año va cayendo, pero no tanto, Sí. ¿no? De toda esa serie histórica que muestra el índice, el primer año de Milei termina mejor que todos los otros presidentes anteriores. Claro. Bueno, salvo Alberto, ¿no? Que ahí tiene prepandemia. Si lo pones de vuelta, porfa, dile perdón, ¿eh? Fíjate, Alberto, que crece el primer año, pero le va a agarrar la pandemia. No, Ahí. sí, que crece al principio, pero después se cuando desploma de una manera. comparás Sí. el primer diciembre... Y acá porque no hay número negativo. Claro, pero, cuando termina el primer año, lo vas a encontrar, digamos, más bajo que Milei. Carlos, en este escenario de posible alianza, fusión pro-libertarios y con estos índices que vos marcabas al comienzo de tu exposición, el PRO queda claramente como un socio minoritario, podríamos decir, a la hora de sentarse a negociar. Sí, porque es muy, Esto- claro, es muy difícil discutirle al presidente cuando las cosas le están yendo bien, ¿no? Yo creo que Macri todo el tiempo especuló con que podía llegar a tener algunos dolores de cabeza en lo económico. Eso por ahora no pasó. Todavía quedan 3 o 4 meses para dar esa discusión, pero parece medio raro. Sumado, digamos, al hecho de que está claro que Milei hasta acá medio como que le fue sacando la ficha a Macri, ¿no? Digamos, en el sentido de, bueno, al final, por H o por B, me tiene que apoyar en el Congreso. Y entonces no tiene mucho espacio para hacer algo distinto. Y está claro que en la medida en la cual, digamos, uno ve estos índices, el votante, digamos, del PRO, obviamente, digamos, Claro. no puede estar en otro lado en una polarización que no sea votando al gobierno. Placerber, ¿por qué se dice por H o por B? Y no, No lo sé. Nada no por que J Google- y por L. Nada que Google No, nos no nos sepa, puede- vamos a ver. A ver, Ahí ¿pero por está, qué a ver, H o B? ¿Qué H es o la por B, diferencia? origen. ¿Por qué no J y L o C y W? Salvo, así me enamoraría más todavía si Inés Capdevila lo sabe, que está en la redacción, que sabe casi todo en la vida. Inés, buen día, Nación, ¿cómo estás? Buen